¿Sabías que existe un lugar en Nueva York que te transporta directamente a la antigua China? Y no estamos hablando del Chinatown. Este es un tesoro escondido que pocos conocen. Hablamos del Chinese Scholar Garden en Staten Island. Pero aquí no solo verás bellos paisajes, también descubrirás parte de su historia. Por eso, quédate hasta el final, te aseguro que no has visto nada igual en Nueva York. Hoy nos encontramos en Nueva York, más exactamente en Staten Island. El día de hoy vamos a conocer un lugar que parece sacado de otro país. Estamos en el Snot Harbor Cultural Center, un lugar donde cada piedra, cada pared y cada lugar nos muestra un poquito de la cultura china acá en Estados Unidos. Acompáñenme a este recorrido, bienvenidos. Para llegar acá tenemos que pasar directamente por la entrada de esta casa. Entramos, pagamos $5 por persona y ya podemos tener acceso a todo este parque, a toda esta aventura histórica por uno de los lugares más bonitos que se encuentran en Staten Island. Lugar que fue diseñado en compañía del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China para mantener viva un poco de la cultura que se tenía hacia inicios del siglo XIV y siglo XVII en la antigua dinastía china Ming. En la antigua China, estos jardines representaban la conexión de los eruditos con la naturaleza, algo que fue muy clave para el desarrollo de la filosofía asiática, más exactamente la filosofía china. En cada rincón podemos ver cómo las estructuras fueron bien creadas para que realmente parezca que es uno de estos lugares de retiro. Cada parte que se ve de este lugar, las letras, las piedras, todo fue cuidadosamente puesto. Los filósofos chinos también creían que los senderos zigzagueantes ahuyentaban los espíritus malignos que acechaban a estos lugares de armonía, a estos lugares de meditación. Por eso en este lugar también encontramos ese tipo de caminos en zigzag. Acá hay unos rincones donde se encuentran plantas, como lugares para sentarse, meditar, son como lugares alejados, son lugares que son réplica de lo que hay en muchos de los templos que se encuentran en China, muchos de los lugares que se utilizan para la meditación. Los elementos físicos del jardín se construyeron en Souchun, en China, y se llevaron a Staten Island para ser ensamblados. Este proceso duraría un año y se realizaría por un equipo de 40 artistas y artesanos. Como dato curioso, en la construcción del jardín no se utilizaron clavos ni pegamentos, sino que se utilizó un sistema tradicional de construcción chino donde los elementos de madera están unidos entre sí. Bueno, si aún no te has suscrito al canal, es momento de que vayas, te suscribas y actives la campanita de notificación para estar pendiente de nuevas aventuras que hacemos en este canal. Este lugar fue construido en 1999 gracias a un acuerdo que hizo el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de China para poder crear esta reserva, para tener un espacio para que las personas inmigrantes pudieran venir a recordar un poco de su país, y también está abierto para las personas que no son de este país puedan venir a aprender parte de lo que es esta cultura, a meditar y a otras cosas que también tienen disponibles. Durante la dinastía Ming, estos lugares naturales eran el reflejo del universo y de la conexión de cada persona con la naturaleza. Por eso estos lugares con este estilo, con las casas, los ríos, las piedras, los árboles, las montañas, eran cuidadosamente diseñados para tener una conexión espiritual con la naturaleza. Algo muy importante para la cultura china es el reflejo en el agua de todas sus estructuras, de todo su paisaje, ya que con esto hacen ver la profundidad y la inmensidad del universo, y aún así también la perpetuidad de sus enseñanzas.
Aquí vamos a pasar por uno de los rinconcitos que más me ha gustado. Obviamente todo el lugar es impresionante, vale la pena por $5 recorrer este lugar. El recorrido depende de lo que queramos estar nosotros, de las fotos, de los lugares que queramos ver, de si queremos sentarnos un momento a respirar y por qué no a meditar un poco. Y también obviamente hay lugares que llaman la atención. Creo que este es uno de los lugares, a pesar de que es pequeñito, que me ha llamado mucho la atención, y es este puentecito por todos los detalles que tiene. Cada uno de los escalones son muy corticos, pero tienen muchos detalles. Quiero que lo vean. Obviamente es muy bonito y pues es parte de lo que hace que uno se sienta realmente fuera de Estados Unidos por un momento. Acá vemos más de los detalles que tienen las tejas, los diferentes tipos de árboles, de la naturaleza, y obviamente hay muchísimas personas que vienen aquí a disfrutar de este lugar. Muchas personas asiáticas que vienen a disfrutar de este lugar, vienen a recordar un poco de lo que es su tierra, un poco de lo que es su cultura. Muchas personas tomándose fotos con trajes típicos, personas que están casándose, tratando de tomarse las fotos para el recuerdo de su boda. Y todo esto es porque les recuerda un poco lo que es su tierra, lo que les recuerda un poco todo lo que dejaron atrás. Piezas decorativas de esa época, mesas y todo tiene que ver más o menos con esta época del siglo XIV y el siglo XVII de la dinastía Ming. Los detalles en las puertas, el detalle que tienen cada una de estas lámparas, aunque en esta toma no se ve muy bien, voy a tratar de dejarles una toma más acercada de cómo tienen estas lámparas dibujados animales, plantas y pues diferentes cosas de la cultura y después del paisaje asiático. No sé, pero a mí este lugar me acuerda de una de las escenas icónicas de la película de Jackie Chan y Jaden Smith del remake de Karate Kid. Siento que es muy similar el lugar donde Jackie Chan le enseñaba a Jade las técnicas de las artes marciales chinas. El jardín cuenta con magníficas rocas que se asemejan a montañas que inspiraron a poetas, artistas y sobre todo a los monjes que venían a estos lugares a desarrollar más su pensamiento filosófico. Bueno, acá seguimos caminando, miren el techo, las personas obviamente disfrutando de esto, más lugares increíbles. Todos esos lugares están muy bien diseñados, todos los lugares sirven para tomarse una muy buena foto, para disfrutar, para meditar, personas que vienen a dibujar, para hacer cualquier tipo de actividad aquí. Bueno, yo creo que todos los lugares que he visitado, este es uno de los que también me ha llamado mucho la atención. Uno de mis lugares favoritos aquí en la ciudad de Nueva York. Obviamente los lugares de Manhattan son los que todos queremos en algún momento de la vida ver, pero si estás en Nueva York y definitivamente tienes tiempo para venir a este lugar, vale la pena venir, tomarse unas muy buenas fotos, sentirse que está en otro lado, relajarse un poco, conocer un poco más de la cultura asiática, exactamente de la cultura china, y por qué no desprenderse un poquito de ese estrés de la ciudad, de ese estrés que nos causa a veces el ruido, el sonido de los carros y muchas más cosas. Entonces, como les decía, son $5 que se pagan para entrar a este lugar y tener una de las experiencias más gratificantes, más tranquilas y sobre todo aprender mucho más. Acá están como se ven todas las entradas, todos los arcos están hechos en mármol y pues con un diseño muy de esa época, como todo en este lugar. Las lámparas, cada detalle está muy bien cuidado. Parte de este recorrido también es disfrutar del bosque de bambú, algo que también nos enseña un poquito más de cómo es la fauna de este país. En la cultura china el bambú simboliza la amabilidad, la modestia
y la serenidad, además de ser fundamental en el desarrollo económico y cultural de este país. También es conocida como la planta de los 1000 usos, ya que de esta se obtienen alimentos, ropa, papel, medicina y muchas más cosas. Encontramos fichas que nos cuentan qué tipo de plantas hay aquí, por qué están las montañas puestas de cierta manera, por qué las edificaciones son de este estilo, y pues obviamente es lo que hace que aprendamos un poco más sobre esta cultura. Otro lugar interesante, otro lugar más que se añade a la lista de lugares perfectos para conocer acá cerca de Nueva York. Gracias por acompañarme en este video, nos vemos en la próxima aventura y bye bye todo el mundo.